Cordial saludo, mi nombre es Sandra Milena Silva, estudiante del curso de habilidades de negociación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Nos encontramos frente a una problemática enfocada en la estructura organizacional de una empresa que ha tenido muchos problemas internos y se busca identificar las soluciones para poder lograr una negociación entre las dos partes afectadas, la gerencia y los empleados. Para tal objetivo, hoy entrevistaré al señor Andrés Felipe Alzate Cardona. Él es administrador de empresas de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en gerencia financiera en la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Cursa actualmente una maestría, una MBA, con la Universidad Rey Juan Carlos de España, a través de la Escuela de Negocios Seden Business School, adscrita a la misma universidad. Andrés es líder nacional de emprendimiento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, docente catedrático de emprendimiento y consultor de la Universidad Unipanamericana y Universidad Piloto de Colombia. Es fundador y director ejecutivo de la empresa Innovando el Futuro, empresa dedicada a brindar consultoría para el fortalecimiento empresarial en el país. Andrés, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. A ti, Sandra, muchas gracias por la invitación. Bueno, para iniciar quisiera preguntarle por qué decidió estudiar administración de empresas. Desde muy pequeño me gustaron los negocios, me gustó interactuar con las personas. Me di dando cuenta con el paso del tiempo que tenía la habilidad y la posibilidad de poder liderar equipos de trabajo desde muy joven. Siempre estuve como orientado también a ganar dinero, ¿no? O sea, eso también fue como un motivante, obviamente no lo miento, pero me di cuenta que con el paso del tiempo y con mi profesión a mí me gustaba mucho ayudar a las personas, estar en el mundo de los negocios, estar en el mundo empresarial, y ahí fue donde descubrí esta magnífica profesión. Perfecto, muy bien. Y entonces, ¿cómo definiríamos el perfil de un administrador? Es muy difícil dar un perfil específico. Eso también depende mucho como del enfoque de la universidad, depende mucho también de el perfil que uno mismo le quiera dar a la profesión. La ventaja que tiene un administrador de empresas es que es un profesional muy holístico, es decir, tiene la posibilidad de poder enfocarse en distintas tareas, en diferentes áreas organizacionales, y eso mismo es lo que hace que se le dé obviamente como el perfil determinado. A eso me refiero con que o puede ser financiero, o puede pertenecer al área de mercadeo, o puede estar en el área de producción, y asimismo pues obviamente se le da como ese perfil. Pero características fundamentales dentro de un administrador están el tema de liderazgo, el tema de comunicación asertiva, trabajo en equipo, y hoy en día más aún con el tema de la globalización, pues el uso de las herramientas tecnológicas, las TICs. Sí, eso es muy cierto. Y por ejemplo, digamos un administrador que esté gerenciando, ¿cierto? Hablando un poco del tema gerencial, ¿cuál sería la función de un gerente y qué aspectos manejaría principalmente? Un gerente debe tener la capacidad de poder entender la organización como un todo, Ujú. pero también su entorno. Es decir, no puede estar cerrado únicamente a la organización en sí, sino que también tiene que entender, y más hoy en día, cómo se comporta todo lo que viene a su alrededor, esas variables externas. Entonces, debe tener la capacidad de poder liderar y entender cada una de las áreas funcionales de la organización, cada uno de sus líderes, las tendencias en las que se está moviendo el tema del liderazgo. Lógicamente tienen diría, una incidencia muy fuerte también en el tema gerencial, y también externamente entender cómo se comporta el mercado, cuáles son las tendencias del sector en donde se tiene la empresa en sí, pero no solamente el sector, sino también el tema político, el tema medioambiental, y otra serie de variables que obviamente están afectando, y más hoy en día mucho más fuerte en una dinámica de adaptación al cambio permanente, esas variables que también afectan a la organización para tomar decisiones lo más pronto posible. Entonces tiene que ser una persona muy integral y tiene que entender la organización interna y externamente. Y pensando en esto, ¿qué es lo más difícil de gerenciar una organización? Hay muchos aspectos, pero la toma de decisiones a veces se complica bastante porque uno no sabe si una toma de decisiones va a ser la más adecuada, va a ser pertinente, cuál va a ser el efecto que esa decisión va a tener frente a los resultados que se están buscando. Y eso afecta bastante, lógicamente, a los demás, ¿no? A la organización, a las directivas, a los accionistas, a los demás líderes dentro de la empresa. Entonces yo diría que uno de los factores más difíciles dentro de una empresa es eso, el llegar a tomar decisiones asertivas.
Pues bien, pensando un poco en esta situación, ahorita nos vamos a enfrentar a un caso, el cual me gustaría que analizáramos entre los dos. Tiene que ver con una empresa. Es una empresa, una fábrica de dulces líder en el mercado a nivel nacional e internacional. Es una empresa que está compuesta básicamente por el gerente y 10, digamos, empleados de la parte administrativa, entre los que está la secretaria de gerencia, también está pues el contador, el auxiliar contable, el revisor fiscal, la recepcionista, la cajera general, también está el almacenista, el jefe de producción, el celador. También se encuentran 95 operarias, todas son empleadas mujeres que trabajan en toda la parte de producción. En este caso vemos, en el caso se nos presenta que el gerente en una ocasión que solicita informes recibe o nota diferencias entre el informe que le presenta el almacenista con el que le presenta el jefe de producción. Además se encuentra diferencias en los reportes entre ingresos y egresos de la compañía. Esto hace pues que se investigue y se llegue al tema de que la recepcionista encargada de realizar ventas, digamos a los vecinos de la fábrica, unas ventas por decirlo así informales de mostrador, los dineros de estas ventas la recepcionista los entrega a la secretaria de gerencia y ella a su vez los tiene en una caja como una caja menor para gastos del gerente que él mismo había designado para ello, pero en todo este tema se descubre que no hay un registro, no hay un control de este dinero y es lo que precisamente está ocasionando de pronto ese tema de desorden, el tema de informes financieros. ¿Esto a qué lleva? A que se desarrolle un problema en toda la parte administrativa, entre los administrativos, esto se genera a la parte operativa y finalmente esto genera una situación complicada entre todas las mujeres que trabajan en el área de producción, quienes aprovechan, por decirlo así, esta situación para mostrar su descontento con las políticas de la empresa, en las cuales el gerente dice que en el área de producción todas tienen que ser mujeres, no se pueden casar, no pueden tener hijos. Entonces, toda esta situación lleva a que finalmente ellas paren o cesen sus labores, lo cual afecta, por supuesto, la producción y el envío de las entregas tanto a nivel nacional como internacional. Este es como un contexto de una situación del caso que se analiza. Pensando en esto, en esta situación, ¿cuál cree Andrés que sería la causa principal para que este problema se suscitara en esa fábrica? Aquí estamos hablando de dos problemáticas. Una es el tema de los dineros, obviamente, de la falta de registro, Uh-huh. y el otro tema de las políticas organizacionales. Digamos que, en primera medida, es una responsabilidad netamente gerencial. Obviamente, si no hay un control por parte del gerente, si no hay una política además que indique qué era lo que se debía hacer con esos recursos que estaban entrando además a caja menor, que no debería ser así, Uh-huh. empezando por ahí. Debe haber obviamente un instructivo que indique que ciertos recursos, además que reitero, eso es una política financiera macabra dentro de las finanzas de toda organización, pero suponiendo pues que digamos de alguna forma puedan pasar a caja menor, debe haber una política por escrito en donde indique qué es lo que se debe hacer en el momento en que pasan esos recursos hacia la caja menor del mismo gerente, porque además él mismo es el que está usando esos recursos, él mismo es el Uh-huh. que está usando esos dineros, entonces no puede responsabilizar a alguien por no hacerlo, sabiendo que él tampoco dio una instrucción y tampoco dio una política clara sobre lo que debía suceder con esos recursos financieros. Mm, y con respecto a la otra pregunta acerca del tema de política de las mujeres de la fábrica, obviamente pues hoy en día no creo que se dé, obviamente en las organizaciones modernas podría llegar a existir, pues, obviamente no sabemos, casos similares, pero es una política que evidentemente va en contra de cualquier principio humano, va en contra de cualquier principio en contra de las mujeres, es totalmente discriminatorio y además no permite el libre desarrollo de la mujer como ser humano o del hombre en dado caso, pues porque también podría llegar a afectarlo, pero es una política obviamente antihumana desde cualquier punto de vista. Entonces es más que, diría uno, ¿qué te digo yo, Sandra? Como pertinente y posible además que las mujeres hayan hecho el pare dentro de la fábrica porque finalmente están peleando por un derecho que es el libre desarrollo de ellas como mujeres, como seres humanos y como trabajadoras además. Exacto. Por ejemplo, hablabas Andrés hablaba de problemas en la gerencia, ¿cierto? O sea, se puede decir que el problema o que el error estuvo en la parte gerencial.
¿Qué falló exactamente ahí en la parte de la gerencia? La falta de políticas y de controles, porque Ujú, si obviamente yo tengo una política muy clara acerca de todo lo que debe suceder con las finanzas de la organización y ujú. lo tengo que tener hasta el más mínimo detalle, supremamente claro, pues evidentemente yo sé qué es lo que yo tengo que controlar y el error mismo está desde la misma gerencia. Puede que haya personas dentro del proceso que hayan estado involucradas que también hicieron omisión de pronto algunos procesos o por lo menos indagar, pero finalmente si no hay una política clara no hay cómo controlar esos recursos, entonces es muy difícil llegar a decir que la culpa es de otra área o de otra persona dentro de la empresa si el mismo gerente no da también como pautas sobre ciertos aspectos dentro de la empresa. Bien, y pensando en esa forma de comunicación, ¿cuáles serán los mejores canales de comunicación en una organización? Bueno, canales de comunicación respecto a qué específicamente. Por ejemplo, hablamos de que no se conocían bien las políticas o de que no había un buen manejo de las políticas, de que de pronto algunas personas no estaban entendiendo muy bien lo que tenían que hacer, por así decirlo. En una organización, vamos a partir del tema de la comunicación que debe haber entre la gerencia y los empleados. ¿Cuál sería el mejor canal de comunicación que se podría emplear en esos casos? Sobre todo una empresa que a nivel administrativo vemos que es pequeña, a nivel administrativo, ¿no? Sin contar la parte operativa. Bueno, yo diría que primero canales obviamente para esto deben haber muchos. Ujú, Primero debe haber un canal desde la misma gerencia o presidencia de cualquier organización que indique cuáles son las directrices y de manera muy clara respecto a este problema o cualquier otra situación que se pueda llegar a presentar dentro de la organización. Evidentemente, el área de recursos humanos y los líderes de cada uno de los equipos de trabajo son un canal de comunicación directo con cada uno de los colaboradores de la compañía. Una persona cuando llega a la empresa debe necesariamente conocer cuáles son sus funciones, cuál es la ujú. política de la organización, cuál es la característica fundamental de la empresa, cuáles son sus principios, sus valores, su misión, su visión, para que asimismo, pues lógicamente el colaborador pueda sentirse identificado con esa política institucional y con esa misión organizacional Ujú. desde el punto de vista de planeación estratégico. Y de ahí para adelante, que permanentemente se estén sacando comunicaciones, boletines, que se tenga un intranet en donde se esté generando cultura, en donde se estén haciendo capacitaciones permanentes, en donde tengan la posibilidad además de tener una comunicación en doble vía, Ujú, porque la comunicación no puede ser solamente desde las directivas hacia los colaboradores, sino que eso tiene que ser obviamente también desde los colaboradores hacia la empresa. ujú. Hoy en día la empresa no puede estar cerrada y tiene que estar atenta a escuchar qué es lo que pasa dentro de la organización. Y no solamente dentro de la organización, sino que los empleados mismos también. Y hoy en día hablando de responsabilidad social empresarial, lo que uno denomina stakeholders o grupos de interés, obviamente esos mismos grupos de interés también tienen una información muy valiosa que brindar a las empresas en pro de la mejora de la compañía. Ujú. Los proveedores, los directivos, el medio ambiente, las políticas de gobierno, bueno, qué sé yo, una serie de variables que todas obviamente en conjunto facilitan y tener un vaso comunicante con la organización de Ujú. manera permanente. Entonces no es un único medio, Son son varios. varios medios que obviamente sabiéndolos usar en los momentos adecuados, en los momentos pertinentes, pues darán la posibilidad de poder comunicar qué es lo que la empresa tiene en mente para poder seguir adelante y obviamente permanecer en una comunicación abierta de manera permanente con sus colaboradores, eso es fundamental. Sí. Por ejemplo, Andrés mencionaba dentro de la problemática que estamos analizando también la importancia de que cada persona conozca sus funciones. Al respecto, ¿qué fin cumple el manual de funciones en una compañía? Un manual de funciones tiene que ser tan claro como que yo llego a cualquier organización o a cualquier puesto de trabajo y apenas me presentan el manual de funciones, por sí solo yo sé qué es lo que hay que hacer. A nivel operario, por darte un ejemplo, si yo sé que yo tengo que operar una máquina, a mí me entregan el manual de funciones de mi cargo y yo sé qué es lo que la máquina tiene que hacer desde el punto A hasta el punto B y cuál es el resultado de todo ese proceso. Entonces, es tan claro como no solamente decir cuál es la filosofía organizacional o cuáles los resultados que se esperan de ese colaborador, porque además también tiene que tener metas, tiene que tener indicadores, debe haber un parámetro de seguimiento, tiene que haber una serie de informes, debe tener muy claro qué es lo que debe hacer, en qué momento lo debe hacer. Entonces, un manual de funciones es una forma de poderle decir al colaborador, obviamente, qué función tiene que cumplir dentro de la empresa y es supremamente importante como parte de las políticas de la organización, además
decirle a una persona, hombre, usted tiene que hacer esto, y si no hay, de pronto puede suceder que no haya el tiempo suficiente de hacer una capacitación, por lo menos que el manual, por lo menos en algún momento determinado, te ayude a suplir ciertas avances en ese tema de la capacitación y Mm, de la inducción al cargo. Obviamente no es 100%, porque debe haberlo y debe haber una inducción y debe haber un proceso de formación, pero es eso, es tan claro como qué es lo que yo tengo que hacer. sí, que esté como disponible para el colaborador, ¿no? Porque Claro, pueden tenerlo en el servidor de la empresa, pero o en sí, un o papel en un o lo papel, que pero sea, sí, pero si no es claro para en redacción, en documento, sí. muy difícil que se logre entender. Bien, Andrés, pensando un poco en el caso de la fábrica, si Andrés fuera el gerente de esa fábrica de la cual estamos hablando, ¿qué haría si descubre que los responsables en el tema del manejo de dineros y de los reportes de los mismos, hablemos del contador, del auxiliar, del revisor fiscal, sobre quienes recae la responsabilidad? Si de pronto Andrés descubre que durante 30 años todos los informes que ha recibido de la fábrica descubre que no están tomando en cuenta el caso de las ventas que hablábamos de la recepcionista, ¿qué haría con estas personas? ¿La responsabilizaría o qué medidas tomaría? Yo me reuniría con el equipo y les diría, mire, vamos a sacar una política de control de recursos financieros. Y eso ustedes lo van a tener que tener presente en el tema de la caja menor, de la caja mayor, de los bancos. Todo recurso que entre debe tener obviamente una forma de poder llegar a algún lado. Debe Uh-huh. tener un registro, debe tener un soporte y debe suceder algo con eso. Si ese dinero, además, yo lo quitaría de la caja menor, empezando por ahí, ese recurso no debe pasar a caja menor, debe pasar a la política de ventas y debe estar dentro de las ventas de la organización, debe pasar a los bancos respectivamente y obviamente debe sacarse una política específica para el tema de caja menor si es que así lo necesita el gerente. Entonces, de entrada yo la primera decisión que tomaría es, no es culpa de ninguno de ellos, obviamente es culpa del gerente y más si por tanto tiempo viene sucediendo esto, no pueden ir a Uh-huh. culpar a otras personas por algo que viene sucediendo de la misma forma y eso es un grave error que cometen muchos funcionarios, muchos gerentes. Y siempre lo venimos haciendo así, entonces como se viene haciendo Uh-huh. así, sigámoslo manejando igual, eso es un grave error. Entonces acá es sentarnos, trabajar en sacar una política para manejar todos los recursos financieros, para darle obviamente el término que se debe darle, registrarlo como se debe registrar, que ellos se enteren cuáles son los recursos que están entrando, que la persona sepa qué hacer en el momento en que ingresan esos recursos y se hacen esas ventas y crear una caja menor, obviamente aparte que está dentro del PIG de la organización para que tenga un rubro determinado y un presupuesto determinado dentro del presupuesto general de la organización. Exacto. Eso implicaría entonces, si una empresa ha tenido, digamos, sus políticas durante 30 años, ¿es posible reestructurarla? Uy, totalmente. Y uno tiene que, y hoy en día, como lo estábamos hablando ahora, hablando de globalización más aún, Uh-huh. debe estarse renovando y debe estar, o sea, las organizaciones hoy en día deben ser tan flexibles en sus procesos y en sus políticas que les permita adaptarse a sí mismas para desarrollarse, como también adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado. Y si hace 30 años no cambian políticas, obviamente antes se sostiene la empresa con esas características. Hay que mejorarla, hay que actualizarla, hay que hacer planeación estratégica y hay que proyectarla desde otra perspectiva, obviamente. Bien. ¿Cómo ayudar a los empleados a entender esa reestructuración? Primero hay que reunir al equipo de trabajo y hablando un poco de lo que estábamos mencionando ahorita acerca del tema de la comunicación, hay que reunir a la gente antes de comenzar a hacer un proceso de reestructuración organizacional, comentarle cuál es el objetivo de la reestructuración, por qué se está haciendo la reestructuración y que de alguna forma ellos entiendan la necesidad, la urgencia de hacer ese proceso. Si eso no se da en una primera instancia, va a ser muy difícil después llegar con nuevas políticas y con nuevos procedimientos que la gente no entiende. Sí. Entonces hay que darle a entender, es como darles un diagnóstico general de la organización, decirles, mire, en este momento estamos sobre esta situación particular, está sucediendo esto, hay que hacer un proceso de cambio e invitarlos a la gestión del cambio y hacer todo un proceso de acompañamiento para que ellos comprendan también a qué se están viendo enfrentados con ese cambio. Eso es muy importante. Y ya luego de hacer ese proceso de comunicación, entonces ahí sí empezar a implementar las estrategias gradualmente en cada una de las áreas en donde se necesitan hacer obviamente los cambios y los ajustes, no hacerlo de modo inmediato, sino tiene que ser gradualmente, para que además la gente también lo pueda ir adoptando. En el proceso van a haber personas resistentes,
Entonces hay que trabajar con ellos mucho más de cerca, incluso muchos de ellos nombrar los líderes de la gestión del cambio y empoderarlos para que cada uno de ellos tenga cierta responsabilidad dentro del proceso de gestión. Ujú, sí, y pensando un poco en la situación cuando se torna crítica, como hablábamos de la fábrica, que se pararon las operaciones, se detuvieron la producción, Andrés como gerente, ¿qué haría o cómo le hablaría a estas empleadas para lograr una conciliación con ellas, a la vez evitando afectar la empresa como tal? Es que yo de entrada no diría que una persona que trabaja en una organización no puede tener hijos y no puede casarse. Empezando para mí eso es inconcebible desde Ujú, cualquier punto de vista. Yo no tendría esa política. O sea, para ujú, mí sería muy difícil llegar a implementar un tipo de cosas de esas tan coercitivas y tan dañinas para las personas. ujú. Pero suponiendo que, para el ejercicio, suponiendo que tenga que hacerlo por alguna circunstancia, pues tratar de conciliar y mirar cuáles son los puntos a favor y en contra y quiénes estarían dispuestos a asumir ese reto. Y Ujú, si hay personas que no están en condiciones de, pues que tomemos en conjunto una decisión. Pero te reitero, Sandra, va en contra de mis principios y yo no lo haría claro. de esa manera. O sea, yo no tendría una política organizacional que Ujú. hable de ese tema. Se podría decir, de acuerdo a lo que hemos hablado, que en un caso extremo como este, lo mejor que puede hacer el gerente es él mismo tomar la decisión de reestructurar sus políticas, o sea, su forma de pensar para poder ayudar a la empresa. Claro, lógico. Tendría él que empezar por Claro, él para poder ayudar a claro, las hay que hacer un empleadas. diagnóstico organizacional para un cambio. Sí. Entonces, pues básicamente la información que me ha suministrado Andrés ha sido muy útil. Es excelente poder contar con profesionales como usted que tienen tanta experiencia en el área gerencial y en la parte administrativa y financiera, sobre todo en la financiera, el que me haya ayudado a analizar este caso. Se podría decir que en conclusión, ¿qué podríamos decirle a aquellas empresas que de pronto tienen que reevaluar sus procedimientos, su estructura, eh, y por qué no tener que conciliar con algunos de sus empleados cuando se presentan situaciones críticas como hasta llegar a una huelga? ¿Qué se le podría hacer a una entidad como esta? Primero tienen que entenderse y conocerse a sí mismas, saber qué es lo que está pasando, evaluar hace cuánto no hace una gestión del cambio, cómo están sus políticas, cómo está su estructura. Eh, eh, de alguna forma, obviamente, pues esto lleva a un proceso de modernización, a un proceso de actualización de sus procesos, de sus políticas, de sus procedimientos, capacitar a la gente y entender, lógicamente, que hoy día la gerencia y la administración están dadas no solamente para que las empresas obviamente generen valor desde el punto de vista económico los accionistas, sino que también están dadas para que se trabaje con personas. Y ante todo eso, que uno está trabajando es con seres humanos, entonces hay que humanizar la profesión, hay que humanizar a las empresas y trabajar desde esa perspectiva. Hay muchas metodologías, hay muchas herramientas nuevas. Las tendencias de la administración, obviamente en la actualidad, dicen que tú tienes que trabajar sobre cómo trabajar incluso con la competencia, cómo te unes con la competencia, por ejemplo, un joint venture, cómo trabajas a través de un proceso permanente para hacer un benchmarking estratégico de una manera apropiada, cómo incorporar políticas de responsabilidad social desde el punto de vista de los empleados, cómo trabajar con el medio ambiente, no sé, una serie de herramientas y de metodologías grandísimas, pero que se deben usar hoy en día. Y que es pensar en que se debe trabajar más desde lo humano y saber comunicarse con la gente, saber liderar equipos de trabajo, entender que no hay una forma estándar de liderazgo, sino que lógicamente debe haber una flexibilidad en ese proceso y entender a cada una de las personas dentro de la organización y tener una escucha activa. Uno no se puede Ujú. cerrar. Y los colaboradores, créanme que tienen obviamente una serie de información muy valiosa que le pueden aportar a todas las organizaciones. Perfecto, pues Andrés, muchísimas gracias por estos conocimientos, por el tiempo que has designado pues para la entrevista. Eh, Muchas gracias. Bueno, Sandra, con mucho gusto y un saludo para todos. Muchos éxitos.